Es fisioterapeuta de la selección absoluta de 15 absoluta, profesor de la Universidad Camilo José Cela y es el director de Fisioactiva. Nos va a presentar un proyecto que ya es una realidad y creemos realmente la federación la está apoyando al máximo y creemos que es una gran herramienta para los clubes. Y bueno, mejor Roberto, y acabamos. Muchas gracias por venir. Lo primero es agradecer un poco a la federación, también a través de César me permiten estar aquí porque os vengo a hablar de una aplicación que estamos intentando crear desde la universidad y que forma parte de mi doctorado, para acabar siendo doctor en fisioterapia. Una de las cosas que me planteé es hacer una investigación en rugby en España, a nivel de fisioterapia, a nivel de movimiento. Lo que más me gusta es el análisis de movimiento y la biomecánica. En uno de los congresos internacionales de World Rugby, del médico, estuve hablando con la Universidad de Bath, que tiene una línea de investigación en biomecánica, y me presentaron el fallo que no podemos hacer investigación en España, de momento, sanitaria, porque no tenemos una epidemiología basada. Y al no tener una epidemiología básica en la que basarnos, todos los datos numéricos sobre el número de placajes, si son lesivos, si no son lesivos, si trazamos bien, trazamos mal, no tienen ninguna referencia en números con otros países. Entonces, lo que me propusieron es, ¿por qué no empiezas haciendo las cosas bien y empiezas teniendo una epidemiología? Al igual que vosotros, yo sé cómo funciona España con los clubs. Hay 3 personas, en otros hay 5, hay veces que hay un sanitario que es permanente, en otros no es permanente, en otros un fin de semana viene uno, viene otro. Entonces se me hacía muy difícil recopilar datos. Y una de las cosas que se me ocurre en un momento dado es, con uno de los profesores de la universidad que tenía una aplicación para recoger datos de test y tal, y me dijo, oye, ¿por qué no lo intentas hacer con una aplicación? Y entonces ya me siento un día, hablar con Santi, hablar con Mar, hablar con... Claro, aquí en España es muy complicado y es uno de los retos que yo me planteo con esto, que la gente quiera usar esta aplicación o que podamos llegar todos a usar una misma aplicación para poder tener una gestión de datos común. ¿Vale? A través de ellos lo que yo he intentado es hacer una aplicación que a los entrenadores les sirva y que a los entrenadores les quite tiempo y que los entrenadores puedan comunicarse con sus jugadores limitando o bajando el tiempo y la carga deportiva o la carga de trabajo que les da esa. Y a cambio de eso, que nos lleguen datos a nivel de federativo con todas las lesiones que hay en España y desde ahí poder sacar una epidemiología basal. ¿Vale? Entonces, hemos intentado, la aplicación se llama HeadSport. Yo he ayudado a desarrollarla, tengo los 3 informáticos que querían venir a ver la presentación, los 3 informáticos que lo han desarrollado, están sentados ahí atrás, nosotros también. Y hemos intentado hacer una herramienta de gestión deportiva que funciona con una parte online, con internet, y una parte en el móvil. El jugador se va a comunicar siempre por el móvil, en vez de tener el grupo de WhatsApp, que ya supongo que todos los tenéis para comunicaros con los jugadores, van a tener una aplicación en el mismo móvil. Ya está subida, ya está en Google Play, ya está en App Store y ya está funcionando. Estamos terminando de limpiar ciertas cosillas que da y ciertos problemillas, pero ya va a estar funcionando para el inicio de temporada. Lo que hace es una forma fácil y rápida de comunicación entre las diferentes áreas. Va a haber una parte de preparador físico, va a haber una parte de entrenador y va a haber una parte sanitaria. ¿Es obligatorio usar todas? No es obligatorio. Luego ya lo veréis, podemos usar simplemente un control de asistencia de entrenamiento. Es lo más básico que se podría usar en la aplicación. Y con eso ya tendríamos datos. Luego veréis todo lo que es, que os lo pongo aquí, es un sistema escalable y podemos hacer las cosas o muy simples o muy complejas, tanto como el entrenador lo quiera. Tanto como lo quiera hacer. Podéis sacar datos hasta de cuántos minutos habéis entrenado medio en una temporada hasta simplemente un control de asistencia. Y otra parte que tiene es que la LOPD, que no os he dicho, cumple la LOPD, los datos de todos vuestros jugadores solo los va a tener el club y lo único que va a llegar a nivel del doctorado son los datos sanitarios y que tienen que ver, a mí me vienen anónimos, o sea que yo no voy a tener ningún dato del club, ni cómo juega el club, ni cómo desarrolla actividades. Lo único que viene es que cada vez que el jugador rellena un parte sanitario de qué le ha pasado, que simplemente explicar que en un placaje se ha hecho daño y demás, eso es lo único que llegaría a nivel federativo. Todo lo demás es blindado a cada uno de los clubes, ¿vale? Y luego la siguiente, que es una herramienta que está en continuo cambio, adaptación y mejora. Yo soy fisioterapeuta, no tengo ni nivel 1 de entrenadores. Lo que he podido hacer de entrenadores
lo he hecho a través de Santi, o con la ayuda de Santi, a través de Miguelón, que me echaron una mano, me dieron un poquito de indicaciones y desde ahí lo hemos creado. Y una de las cosas que sí que os pido, si termináis usando, que espero que sí, es que nos ayudéis a hacerla todavía mejor, ¿vale? Es totalmente modificable. Entonces, ¿cómo funciona? Hay una parte online, que es la que más viene el entrenador, en esa página, que es www.airsport.com. Veréis que hay una sección que ahora mismo también ha empezado a usar el fútbol de esta aplicación, o tenían ellos una parte en la que nosotros nos basamos, pero ahora las dos están mejorando. Una vez que pincháis en rugby, pasáis a una sección de login, en la que os registráis con cualquier otra aplicación, y termináis teniendo la primera persona de ese club un panel de manager. Un panel de manager que tiene acceso a todos los paneles, al de entrenador, al de preparador físico y al sanitario. Y es el que a partir de ahí va a crear usuarios como entrenador, como preparador físico, como papel sanitario, a cada uno del que quieras. Que puedes tener tantos managers como quieras, tantos entrenadores como quieras, o tantos preparadores físicos como quieras. Son gestión de usuarios, ¿vale? No sé si se ve bien, o si queréis todas apagar la luz, a ver que se vea. ¿Sabes? ¿Dónde? Para que lo vean. Está basado, hay gran parte que está basado en cómo trabaja ciertas selecciones y en particular cómo trabajamos nosotros, cómo trabaja Mar y Santi con la selección, ¿vale? Porque sí, este ya es el panel de entrenador. El entrenador al entrar tiene y los rojos que veis, que es que no se está viendo bien, es si tiene más de 2 puntos de diferencia con la media. Entonces ya solo de un vistazo sabríais, entrando aquí, cómo tenéis ese día la plantilla, cómo han entrenado el día anterior y cómo están de fatiga. ¿Es necesario saber usar esto? No, no es necesario. Esto lo podríais no usarlo en la aplicación. Es una herramienta que se os da. Aquí arriba tenemos la confirmación de los entrenamientos de si ese jugador va a ir o no va a ir. Con los equipos profesionales, los más profesionales de España, no tenéis ese problema, porque el jugador tiene que ir, porque si no, no cobra. Pero cuando bajamos un poquito a mitad de tabla de división de honor, o nos metemos en división de honor B, o nos metemos en regional, el entrenador cuando prepara una sesión no sabe si va a tener, o por lo menos pasa en mi club, 7 a entrenar, o 17 o 35. A todos los jugadores, 2 horas antes del entrenamiento, les va a saltar, igual que en el WhatsApp o tal, en la aplicación les salta una notificación en la que tienen que decir si van a asistir o no van a asistir. Simplemente es un clic. Y con eso, el entrenador ya tiene un listado de todos los jugadores que van a asistir a ese entrenamiento. ¿Vale? ¿Qué más tiene? Esto sí que no sé. Bueno, esto os lo explico y lo hago bien. Tiene el control de rendimiento individual y colectivo. Luego, si queréis, nosotros APPs y lo vemos. Aquí tenemos una gráfica de una barra, o sea, un gráfico de barras en los que nos habla de las medias del equipo y una línea que más o menos la intuís ahí, nos habla de cómo está ese jugador. Entonces, si tenemos un equipo que está muy bajo en preocupaciones, no tiene fatiga, el primer dato que es la frecuencia cardíaca por las mañanas, todo el mundo está en 70 de media y de repente yo tengo un jugador que está muy elevado, puedo tener un jugador que está en problemas o que le estamos predisponiendo a lesiones, o al revés, un jugador que pensamos que está dando todo y demás, como cada uno ha agotado su percepción del esfuerzo o su percepción de la fatiga, resulta que ese jugador está por debajo de ese límite. Resulta que pensamos que es un jugador que juega muy bien y no está dando su 100%. Juega bien, pero está a su 80% y podría estar mucho mejor. ¿Vale? Y en el de aquí hay 3 líneas, no sé, ya os digo que luego si queréis os lo pongo y lo vemos. Tenemos una línea que es lo que espera el entrenador de ese... Aquí es donde empieza la parte graciosa. Lo que espera el entrenador de ese entrenamiento de fatiga. Es decir, yo voy a preparar un entrenamiento, esta semana no tengo partido y me interesa que estén entrenando al 6 de fatiga. Tenemos la fatiga de todo el equipo durante ese entrenamiento y luego la individual del jugador. Y entonces ya podéis empezar a hacer relaciones de si el equipo ha entrenado tanto como yo quería y si este jugador, el que pinchéis y demás,
tienen la misma fatiga que yo esperaba y que el resto del equipo, ¿vale? No sé si habéis oído hablar del test de Bohr. El test de Bohr está totalmente validado. La sensación de fatiga de los jugadores, sobre todo cuando los equipos superan las 10 personas, aumenta la fiabilidad, porque hay muchos más y la media es mucho más fiable, ¿vale? Si no habéis oído hablar de él, pues luego lo veríamos y os explicaría cómo funciona. El problema es que no se ve nada. Vale. Dentro del panel de entrenador se pueden crear, se tienen que crear todos los entrenamientos. Esta es la única parte que sí que la aplicación es obligatoria, porque si no, no tenemos la comunicación o la relación con el jugador. Es decir, qué días entrena el club, en qué campo y a qué hora, simplemente. Y si le vais a pedir después fatiga, si no os vais a pedir, eso es opcional. Pero eso es lo que habría que crear, ¿vale? Y luego aquí, porque pasa que tampoco lo veis, es cómo crear el entrenamiento y cómo desglosarlo por secciones. O sea, ahí podríais decir, en el calentamiento voy a entrenar 10 minutos, voy a entrenar 10 minutos haciendo este ejercicio. Sobre ese ejercicio, si queréis, o ya llega, o soléis trabajar así, podéis grabar un día con el mismo móvil en el entrenamiento ese ejercicio y podríais llegar a tener a tiempo real en el móvil del jugador todos los ejercicios que vayáis a trabajar en un vídeo continuo de lo que van a hacer en ese entrenamiento. Eso 2 horas antes en su móvil. Entonces ya saben cómo van a calentar, qué ejercicio de defensa, de ataque, de circulación ofensiva-defensiva van a hacer, cómo lo van a hacer, de algún otro ejercicio que vosotros ya tengáis grabado, ¿vale? Y eso le llega en un compendio al jugador. La convocatoria, la información del campo, detalles del viaje y demás. En la zona de partidos os sale una ficha sobre el partido. Todos vuestros jugadores saldrían en la zona azul y en la zona del campo estaría libre. Aquí os sale dónde quedáis, a qué hora vais a quedar del partido, contra quién se juega, en qué campo de ese equipo se juega, si se viaja en el día, si se hace noche antes del partido, si se hace noche después del partido, si es ida y vuelta, si viajáis en coches, en autobús, en tren, la climatología que esperáis, ¿vale? Y una vez que guardáis el partido, una semana antes, o 10 días antes, o una hora antes, creáis la alineación. Y una vez que creáis la alineación y le das a gestionar la alineación, a cada jugador convocado le salta que está convocado para el siguiente partido. Y al que no está convocado le sale que ya está publicada la alineación y que él no está convocado. ¿Vale? Luego hasta ahí es donde termina todo lo del entrenador. ¿Bien? ¿Duda? Siento que no se vea, pero en el ordenador se ve idílico. Mi hermano había puesto fondo en blanco, pero bueno. Panel del preparador físico. Los clubs que tengan preparador físico y no lo hagan también el entrenador, se puede generar una biblioteca de ejercicios, cada preparador físico, explicando cómo se va a medir ese ejercicio, y después se puede enviar la preparación física por posiciones, por jugador o a todos los jugadores. Y a cada jugador, luego lo veréis en el móvil, le salta cuál es el plan físico que tiene que hacer ese día propuesto. Entonces, si tenéis preparador físico que está en el campo de continuo, como ciertos clubes, pues bien, pero si tenéis a un preparador físico que solo puede ir ciertas horas, al final él se hace su base de datos de ejercicios, igual puede ponerles una foto, puede ponerles un vídeo para que lo sepan hacer en el gimnasio, y al final les sale el listado de ejercicios con los vídeos de cada uno de ellos. El panel sanitario, por cierto, aquí también no os lo he puesto, después puede registrar jugadores que se hayan lesionado, puede registrar jugadores con enfermedad, o incluso puede hacer gestión de los que están activos o no están activos para el siguiente partido. El preparador físico tiene como esa opción, porque muchas veces están con la redactación de algunos de ellos. El panel sanitario, tenemos todos los jugadores, podemos crear enfermedad o podríamos darle de alta una lesión. O revisar el historial. ¿Cuál es la cuestión? Tampoco os quiero marear. Yo entiendo que muchos de los clubes no tenéis un fisio ni un médico contigo. El parte de enfermedad o el parte de lesión está creado para que el jugador lo pueda crear desde su móvil. Entonces, hay una parte que es diagnóstico médico, entre paréntesis, si existe, que el jugador no rellenará. Pero si se ha hecho daño en una abierta, si ha sido en un mol, si ha sido en la rodilla, si ha sido corriendo en la parte posterior de la pierna, eso es lo que tiene que rellenar el parte médico, ¿vale? Y otra de las cosas que tiene la aplicación, porque también estuvimos hablando con la federación, tenemos muchos problemas según qué regiones para conseguir contratar las fichas federativas, los seguros federativos, porque ellos aseguran que dan más partes que en otra región. El problema es que nadie en esta sala sabe decir si es cierto o no es cierto. Si el seguro dice que sí, nosotros decimos, vale, pues tienes razón. La única forma de empezar a tenerlo es
ver los partes. Y una de las preguntas que se les hace es si han hecho uso del seguro médico. Entonces, ¿has hecho uso del seguro médico de la federación o de la ficha? Si es sí, les pone qué pruebas les han hecho. O sea, te han hecho una resonancia, todo es con tics en el móvil. Al final podremos llegar a calcular cuánto gasto por comunidades autónomas real hacemos con la ficha federativa. Y podríamos empezar a valorar o fichas nacionales o fichas por regiones con datos numéricos que los tenemos nosotros, no ellos, y empezar a negociar de otra manera. ¿Vale? La ficha de salud no la veis, pero bueno, os digo más o menos, si no luego lo vemos. Pregunta, ¿en qué momento del partido del entrenamiento ha sido? ¿En qué minuto? Si ha empezado de titular o no, para saber cuántos minutos ha jugado, dónde ha sido el golpe, en qué acción de juego, si el árbitro lo ha marcado como juego peligroso o no, que marque, es seleccionable, que marque la zona donde le duele, o sea que no hay que ser fisio ni médico. Y este formulario es con el que se han hecho todas las investigaciones a nivel internacional, tanto en Nueva Zelanda como en Inglaterra, como en Francia, con lo cual, con esos mismos datos que ha dado el jugador, podríamos empezar a enfrentar datos internacionales y saber si nuestro rugby es más lesivo o es menos lesivo. Como además hemos marcado dónde es el campo, podemos empezar a ver si hay ciertos campos en España que son más lesivos que otros, que también nos interesa. Si cada vez que jugamos en ese campo tengo jugadores que me lesionan, si voy al otro, ¿vale? Y luego el parte de enfermedad, que el jugador pone su diagnóstico, o el que él cree, pues me duele la cabeza. Luego un diagnóstico médico y en cuántos días cree que va a estar de baja. Sin más. ¿Vale? Claro, con todo lo que habéis visto, ponía lo de la pregunta. No, a priori no ha descendido más mi carga. Me ha presentado, tengo que estar en el ordenador, a priori solo tenéis que crear lo que os decía, los entrenamientos. El resto lo rellena el jugador. Y el jugador lo primero que hace es unos datos obligatorios de cuánto ha nacido, de dónde vive, de teléfono, de emails o cual ya. Automáticamente vais a tener una ficha de cada jugador para poneros en contacto con ellos. Lo siguiente que tienes es un cuestionario de salud, que no sé cuánto sea aquí en vuestro club, que pasa un cuestionario de salud básico. Los que tengáis médico en el club sí que lo pasáis, pero yo he estado, no sé qué deciros, en los primeros 12 o 15 años y al que le preguntábamos, pero no le hemos preguntado a un jugador si es asmático, si es epiléptico, solo el que venía y se identificaba yo soy asmático como esto. A las escuelas. A la escuela se ha hecho, se empieza a hacer cositas, pero con esto automáticamente en cuanto él se registra son datos que le saltan y que quedan guardados ya en la ficha de ese jugador. Entonces ya tenéis todos sus datos médicos, o sea, todos sus datos personales más sus datos iniciales, si ha tenido mareos, si ha estado ingresado los últimos años, si ha tenido cirugías los últimos años. Es un cuestionario básico, pero que es que no lo solemos ni hacer. Bueno, un comienzo. Lo que os decía, mira, este sí se ve. Los planes físicos individualizados en el móvil. Al jugador lo que le salta es que en esa fecha tiene que hacer estos ejercicios. Ahí tiene sentadillas, tiene que hacer trabajos isquiotibiales, ahí está cargando un vídeo, pero también podemos subir fotos para trabajar triples, carreras, y eso es lo que le salta al jugador en el móvil. ¿Vale? Los avisos de las convocatorias de asistencias, aquí tendría los partidos, si pinchas en cualquiera de ellos, tienen toda la información que vosotros habéis grabado, de si se viaja en el día, de qué climatología se espera. En verde si está convocado, en rojo si no está convocado. Si entra y no está convocado, tiene toda la lista de convocados. ¿Vale? Y lo que les salta a ellos es eso, aviso de asistencia al entrenamiento. Si asiste o si no asiste, la razón y enviar. Entonces, si está con la selección española, tiene la selección, o sea, tiene por selección nacional. Si está con una enfermedad, está con una enfermedad, y eso lo hace el jugador en el móvil, con 3 clics. Está calculado, o uno de los compromisos que teníamos cuando empezamos a gestionar la aplicación con ellos, era tardar menos de un minuto, que el jugador tuviese que estar menos de un minuto al móvil al día. Con todo. Para no tener que tengan que estar cargando, que tengan un minuto al día. Tienen que dedicar por las mañanas 20-30 segundos en rellenar 3 datos, por la tarde otros 20-30 segundos para decir que asisten o no asisten, y ya está. Y no hacen nada más. ¿Vale? El test de voz, después de acabar el entrenamiento, tienen que codificar del 1 al 10 si la sensación que han tenido del entrenamiento es suave o flojo, muy flojo, un poquito más, si ha sido muy alto, si ha sido excesivo. El análisis de la carga del entrenamiento era lo que os decía, ahí pone si tiene preocupaciones, cómo está de humor, cómo está de qué tal ha dormido, la orina, de qué puede ver, dentro de unos tonos y demás. Y el formulario del partido, para saber cuántos minutos ha jugado. ¿Por qué hacemos el del partido?
Porque a mí cuando un jugador llega y dice que asiste, si tú has dicho que el entrenamiento es de 1 hora y media, yo a ese jugador, para tus estadísticas, ya le he computado 90 minutos de entrenamiento esa semana. El problema es que durante el partido, si tú lo convocas, no quiere decir que los 22 jugadores jueguen los 80 minutos. Entonces, ellos mismos van a poner los minutos jugados. Si ha jugado 60, si ha jugado 80 o si ha jugado 30. Es un formulario de 3 cosas. Si ha tenido tarjetas amarillas, cuántos puntos al pie, cuántos puntos de ensayo y cuántos minutos ha jugado. Y ya os va a dar estadísticas al mes, a la semana, de cuántos minutos ese jugador ha jugado, respecto de los compañeros, cómo está la media, cuántos minutos de entrenamiento ha tenido. Hay una pérdida de datos que es que el jugador dice que entrena, que va a entrenar, el entrenamiento empieza a las 7 y llega a las 7 y 20. Esos 20 minutos no son contabilizables, a él le contabilizamos los 90. ¿Vale? Ya no era subir demasiado los datos. Y la verdad que la pérdida de minutos nos la hemos planteado que iba a ser muy baja. ¿Vale? El parte de enfermedad y el formulario de lesión, que son esas dos pantallitas que tendría, ¿vale? Que las rellena el mismo jugador. Las preguntas es si te duele la cara de la parte de adelante de la pierna o la parte de atrás, si ha sido un esguince, ha sido una fractura o ha sido... O sea, son cosas muy fáciles. Todo salta con notificaciones, igual que las que tenéis en vuestros iPhone o en vuestros Android. Una notificación de te ha llegado, tienes que rellenar la asistencia o el numerito, ¿vale? El test de Borg lo pueden rellenar o la carga de... La sensación de carga la pueden rellenar hasta 24 horas. Antiguamente se pensaba, bueno, hasta hace un año se pensaba que tenía que ser los 45 minutos siguientes a la actividad física. De ahí subió a que en 6 horas la media seguía siendo exactamente igual. Y los últimos artículos que han sido publicados es que el test de Borg tiene validez hasta 24 horas después de la última práctica. Entonces, ese simbolito del test de Borg a tu jugador le va a durar 24 horas para que tenga que rellenarlo. Porque muchas veces dices, joder, los tengo que perseguir al acabar. No, se lo puedes rellenar por la noche en su casa. ¿Vale? Y bueno, esta es la parte que además César creo que no sabía. Gracias al avance que hemos tenido desde de la Federación Española y con la Universidad Camilo José Cela, en un principio se planteó que iba a ser gratuito solo a División de Honor y División de Honor B, porque había un problema que no podíamos asumir más carga a nivel de regionales y demás. Como hemos tenido el apoyo de parte de la universidad y demás, y con el apoyo del equipo que lo ha estado desarrollando, va a estar durante toda la temporada 2016 y 2017 gratuito en cualquier nivel deportivo de España. Se puede usar en regional, se puede usar en nacional, o sea, división de honor A, división de honor B, ¿vale? Es gratuito durante toda la temporada, tenéis para meter vídeos, para subir vuestros datos y demás. Bien, pasos a seguir para poder usarla. Tenéis que ir a la página web, daros de alta, creáis vuestro propio club o vuestro propio equipo y hasta que empiece la temporada, incluso durante la temporada, yo no tengo ningún problema porque forma parte de mi doctorado en desplazarme a cualquier sitio de España a formar a entrenadores al uso de la puedo subir en MP4 o en MW, ¿no? Y le llega a todos los jugadores en un timeline en el que tienen un vídeo que ver de su entrenador. Y pueden ya estar viendo o las fichas como las vamos a trabajar nosotros, la MD o el sistema de juego que quiero que se haga, y ya eso sí que está funcionando. Pero no obstante, lo del scouting y los cortes de vídeo son cosas que se tienen que hacer. ¿Vale? Así que no sé si tenéis alguna duda, no os quiero robar más tiempo, es viernes, estáis cansados. ¿Eso no es para serio? ¿Eh? ¿Es solo para seniors, para adultos o para todas las categorías? Pues es buena pregunta. A priori es solo para seniors. Y te voy a explicar el porqué. Mientras no lo pueda gestionar con la universidad, porque tengo un problema con la ley de datos para los pequeños. Tendría que consultarlo tanto con ellos como con la
con la universidad para ver cómo gestionamos la autorización. El problema es que categorías inferiores no lo pensamos en un momento, no lo pensé en un momento, porque ciertas categorías inferiores no tienen móvil. Un juvenil ya sí, o sea, un sub-18 puede que lo tenga, pero un sub-10 no tiene móvil. O a través del móvil de los padres.